Imagina un hilo invisible que conecta dos naciones, un hilo tenso y frágil, tejido con décadas de desconfianza, resentimiento y choques de interés. ¿Cómo se rompe ese hilo? ¿Y qué se necesita para empezar a coserlo de nuevo? Este no es solo un relato de política exterior o maniobras militares. Es la profunda y a menudo dolorosa historia cómo Irán y Estados Unidos, dos países tan dispares y a la vez tan inextricablemente unidos por el destino, llegaron a estar en un estado de perpetua tensión. Para entender las noticias de hoy, para comprender por qué el Golfo Pérsico es un polvorín constante, necesitamos viajar atrás en el tiempo, a los momentos clave que no solo definieron su relación, sino que también sembraron las semillas de la hostilidad que perdura hasta nuestros días. Nos adentraremos en el corazón de esta compleja dinámica, explorando las raíces históricas, los eventos decisivos y las motivaciones ocultas que han moldeado esta relación, buscando ofrecer una visión completa y matizada de un conflicto que resuena en todo el mundo. Para comprender la raíz de la profunda animosidad entre Irán y Estados Unidos, debemos retroceder a 1953, un año que marcó un punto de inflexión. En ese entonces, Irán estaba bajo el liderazgo de su popular primer ministro, Mohammad Mossadegh. Mossadegh, un nacionalista fervoroso, había tomado una decisión audaz y, para algunos, peligrosa: nacionalizar la industria petrolera iraní. Hasta ese momento, las vastas reservas de petróleo de Irán estaban controladas principalmente por la Anglo-Iranian Oil Company, una empresa británica que ejercía un enorme poder económico y político en el país. La nacionalización fue vista por Mossadegh y muchos iraníes como un acto de soberanía, una forma de recuperar el control sobre sus propios recursos y su destino económico. Sin embargo, para los intereses occidentales, especialmente para el Reino Unido y cada vez más para Estados Unidos, esta acción representaba una amenaza inaceptable. No solo ponía en peligro sus ganancias, sino que también generaba un temor profundo. Otros países productores de petróleo siguieran el ejemplo de Irán, desestabilizando el suministro global en plena Guerra Fría. Además, en el contexto de la paranoia anticomunista que definía la época, Mossadegh fue erróneamente percibido como un simpatizante soviético, a pesar de su firme anticomunismo. Así, en el verano de 1953, la CIA y el MI6 británico orquestaron una operación encubierta conocida como Operación Ajax. Su objetivo era derrocar a Mossadegh y restaurar el poder del joven Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien veían como un líder más maleable y pro-occidental. El golpe fue exitoso. Mossadegh fue arrestado y el Shah, que había huido brevemente, regresó para consolidar su reinado con el apoyo de Washington y Londres. Las consecuencias de este golpe fueron sísmicas y de larga duración. Para muchos iraníes, el derrocamiento de un líder democráticamente elegido por potencias extranjeras fue una herida profunda, una traición que sembró una desconfianza duradera hacia Occidente, en particular hacia Estados Unidos. Vieron cómo la promesa de la autodeterminación fue aplastada por intereses foráneos. El Shah Mohammad Reza Pahlavi, ahora firmemente en el trono, se embarcó en un programa de modernización y occidentalización forzada, a menudo llamado la Revolución Blanca. Este programa trajo algunos avances económicos y sociales, pero también fue acompañado por un régimen cada vez más autoritario. La SAVAK, la temida policía secreta del Shah, reprimió brutalmente la disidencia. La riqueza petrolera, aunque en aumento, no se distribuyó equitativamente.
alimentando una creciente brecha entre las élites urbanas y el empobrecido campo. La occidentalización chocó con las tradiciones islámicas y el descontento social se coció a fuego lento bajo la superficie. Esta mezcla explosiva de autoritarismo, desigualdad económica, represión política y la percepción de ser un títere de Occidente culminó en la Revolución iraní de 1979. Fue un levantamiento popular sin precedentes, liderado por el carismático Ayatollah Ruhollah Khomeini, que finalmente derrocó al Shah. Khomeini, exiliado durante años por su oposición al Shah, regresó para establecer la República Islámica de Irán, prometiendo justicia social, independencia y un gobierno basado en principios islámicos. La revolución transformó Irán de una monarquía pro-occidental en una teocracia antiamericana, redefiniendo no solo su propia identidad, sino también el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente, y abriendo un nuevo y hostil capítulo en su relación con Estados Unidos. La Revolución iraní de 1979 no solo cambió a Irán, sino que también encendió la mecha de una confrontación directa con Estados Unidos, que aún hoy define su relación. Después de que el Shah fuera derrocado y huyera del país, el resentimiento popular contra Estados Unidos, visto como el principal patrocinador de su régimen represivo, alcanzó su punto máximo. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando el presidente Jimmy Carter permitió que el Shah, ya enfermo de cáncer, entrara a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Para muchos iraníes, esto no era solo un acto humanitario, sino una provocación, un indicio de que Estados Unidos planeaba reinstaurar al Shah, tal como había hecho en 1953. En este clima de fervor revolucionario y profunda desconfianza, el 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes militantes irrumpió en la embajada estadounidense en Teherán. Su objetivo declarado era exigir la extradición del Shah para ser juzgado en Irán y denunciar la interferencia imperialista de Estados Unidos. Tomaron a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses como rehenes, desencadenando una crisis que duraría 444 días. La toma de la embajada fue más que un incidente. Fue un punto de inflexión devastador en la relación Irán-Estados Unidos. Para Irán, fue un acto de desafío contra el Gran Satán, un símbolo de su nueva independencia y su rechazo a la dominación extranjera. Para Estados Unidos, fue una flagrante violación del derecho internacional, un ultraje a la soberanía y una humillación nacional sin precedentes. La imagen de la embajada ocupada y los rehenes con los ojos vendados en los titulares globales solidificó la percepción de Irán como un estado paria en la opinión pública estadounidense. El impacto de la crisis en Estados Unidos fue profundo. Avivó un sentimiento de indignación y de impotencia. El gobierno de Jimmy Carter intentó negociaciones diplomáticas, pero éstas fracasaron repetidamente. En abril de 1980 se lanzó la Operación Garra de Águila, un audaz intento de rescate militar que terminó en un desastre en el desierto iraní, con la muerte de 8 militares estadounidenses y la destrucción de varios aviones. Este fracaso no solo intensificó la vergüenza de Estados Unidos, sino que también reforzó la convicción iraní de que habían desafiado y derrotado a una superpotencia. La crisis de los rehenes consolidó una hostilidad mutua que ha persistido durante décadas. Para Irán, la embajada se convirtió en un nido de espías y Estados Unidos fue etiquetado como el enemigo implacable de la revolución. Para Estados Unidos, Irán se transformó en un adversario impredecible y radical. Las cicatrices de esos 454 días
siguen afectando la psique política de ambos países, dejando una profunda marca de desconfianza que cualquier intento de acercamiento ha tenido que superar, a menudo sin éxito. Apenas un año después de la crisis de los rehenes, la región del Golfo Pérsico se vio envuelta en otra tragedia que volvería a incrustar el resentimiento en la memoria colectiva iraní: la guerra Irán-Irak, 1980-1988. Esta fue una de las guerras convencionales más largas y sangrientas del siglo XX, y el papel de Estados Unidos en ella es fundamental para entender la persistente desconfianza iraní. En septiembre de 1980, Saddam Hussein, el entonces dictador de Irak, lanzó una invasión a gran escala de Irán. Sus motivaciones eran complejas: aprovechar la debilidad aparente de Irán tras la revolución, el caos interno y la ruptura de su ejército, asegurar el control de la vía fluvial de Shatt al-Arab y quizás incluso derrocar al nuevo régimen islámico. Para Estados Unidos, que veía a Irán como una amenaza creciente después de la revolución y la crisis de los rehenes, la guerra presentó una oportunidad estratégica, aunque no apoyaron directamente la invasión inicial de Saddam. Pronto Washington adoptó una política de apoyo tácito y luego explícito a Irak. El razonamiento de Estados Unidos era sencillo, aunque cínico: contener la influencia de la Irán revolucionaria. No querían que Irán ganara la guerra y exportara su revolución a otros países árabes de la región. Así, durante la mayor parte del conflicto, Estados Unidos, junto con muchos países árabes y europeos, suministró a Irak armas, inteligencia, apoyo logístico y, crucialmente, préstamos. Esto ocurrió a pesar de que se sabía que Saddam Hussein estaba utilizando armas químicas contra las tropas iraníes y su propia población kurda, crímenes de guerra que Estados Unidos en gran medida ignoró en ese momento. Para Irán, este apoyo a Saddam fue otra puñalada por la espalda, una prueba irrefutable de que Estados Unidos no solo era hostil a su revolución, sino que también estaba dispuesto a respaldar a un tirano que masacraba a su pueblo. La guerra, que costó a Irán 1 millón de bajas y una devastación económica masiva, se convirtió en una herida abierta en la nación. La memoria de los ataques químicos, el apoyo internacional a Irak, especialmente de Estados Unidos, se solidificó como un recuerdo de traición y agresión extranjera. Esta experiencia contribuyó inmensamente a la percepción de Estados Unidos en Irán como un enemigo implacable, una potencia que priorizaría sus intereses geopolíticos por encima de la justicia o los derechos humanos. Incluso después de la caída de Saddam en 2003, el fantasma de la guerra Irán-Irak y el apoyo estadounidense a su enemigo sigue siendo un pilar en la narrativa iraní sobre la hostilidad de Washington, alimentando una desconfianza que ha sido casi imposible de erradicar. A medida que el siglo XXI amanecía, la relación entre Irán y Estados Unidos adquirió una nueva y peligrosa dimensión: el programa nuclear iraní. Los orígenes de este programa se remontan a los años 50, con el apoyo inicial de Estados Unidos bajo el programa Átomos para la Paz. Sin embargo, tras la revolución de 1979, el programa continuó en secreto, alimentando las sospechas de que Teherán buscaba desarrollar armas nucleares. Irán siempre ha insistido en que su programa es exclusivamente para fines pacíficos, como la generación de energía y la medicina. Pero su falta de transparencia inicial y el desarrollo de capacidades de enriquecimiento de uranio a gran escala generaron alarma en Occidente y en Israel. Para Estados Unidos y sus aliados,
La idea de un Irán con armas nucleares era una pesadilla geopolítica. Temían que un Irán nuclear desestabilizara aún más una región ya volátil, iniciara una carrera armamentista nuclear en el Medio Oriente y, lo más importante, representara una amenaza existencial para Israel. En respuesta, Estados Unidos, junto con la Unión Europea y las Naciones Unidas, comenzó a imponer una serie de duras sanciones económicas a Irán. Estas sanciones apuntaban a sectores clave de la economía iraní, como el petróleo, la banca y el transporte marítimo, buscando presionar a Teherán para que abandonara su programa nuclear o al menos lo sometiera a una estricta supervisión internacional. El impacto de estas sanciones en la economía iraní fue brutal. El valor de la moneda se desplomó, la inflación se disparó, el desempleo aumentó y el acceso a bienes esenciales, medicamentos y tecnología se vio gravemente afectado. Si bien las sanciones generaron un descontento considerable dentro de Irán, también fueron vistas por el régimen como otra forma de agresión estadounidense, una guerra económica diseñada para debilitar y derrocar a la República Islámica. Esto, a su vez, reforzó la determinación de Irán de avanzar con su programa nuclear, percibiéndolo como un garante de su seguridad y soberanía. Tras años de negociaciones complejas, un hito histórico pareció alcanzarse en 2015 con la firma del Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, comúnmente conocido como el Acuerdo Nuclear Iraní. Este acuerdo, negociado por Irán y el P5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania, buscaba limitar significativamente el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de gran parte de las sanciones internacionales. Fue aclamado como un triunfo de la diplomacia, una forma de evitar la proliferación nuclear y reducir las tensiones. Sin embargo, el acuerdo nuclear fue frágil. En 2018, la administración del presidente Donald Trump se retiró unilateralmente del JCPOA, calificándolo de deficiente y argumentando que no abordaba otras preocupaciones sobre el comportamiento iraní, como su programa de misiles balísticos y su apoyo a grupos proxy en la región. La retirada de Estados Unidos y la reimposición de sanciones aún más severas tuvieron consecuencias devastadoras. Irán, que había estado cumpliendo con los términos del JCPOA según los inspectores internacionales, comenzó a reducir gradualmente sus propios compromisos en respuesta, enriqueciendo uranio a niveles más altos y desarrollando centrifugadoras avanzadas. Esta acción reactivó las preocupaciones sobre su capacidad nuclear y llevó las tensiones a un punto de ebullición. El colapso del JCPOA no solo erosionó la confianza en la diplomacia internacional, sino que también dejó a ambas naciones en una posición más precaria que nunca, con el fantasma de la confrontación militar sobrevolando la región. Hoy, la relación entre Irán y Estados Unidos sigue siendo un complejo entramado de desconfianza profunda y rivalidad estratégica. El Medio Oriente, un tablero de ajedrez donde ambas potencias buscan afirmar su influencia, ha sido testigo de una escalada constante de tensiones en los últimos años. Las aguas del Golfo Pérsico, vitales para el comercio mundial de petróleo, se han convertido en un escenario de incidentes recurrentes, desde ataques a petroleros que Estados Unidos atribuye a Irán, hasta la incautación de buques por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Estos incidentes son síntomas de una pugna por el poder que va mucho más allá de las fronteras iraníes. Ambos países apoyan a facciones opuestas en conflictos regionales como los de Siria y Yemen, y el Líbano y Gaza son zonas donde las líneas de influencia se entrecruzan y a menudo chocan.
La política de máxima presión de la administración Trump, con su retirada del acuerdo nuclear y la reimposición de sanciones, elevó la hostilidad a niveles peligrosos. Un momento particularmente crítico ocurrió en enero de 2020 con el asesinato del general Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds de Irán, en un ataque con drones estadounidenses en Irak. Soleimani era una figura poderosa en Irán, venerado por muchos como un héroe y arquitecto de la estrategia regional iraní. Su muerte fue un shock para el régimen iraní y para el mundo, lo que provocó represalias de misiles iraníes contra bases militares estadounidenses en Irak y una amenaza de escalada mayor que, afortunadamente, se contuvo. Este evento subrayó la fragilidad de la paz y la facilidad con la que un incidente podría desatar una confrontación a gran escala. Mirando hacia el futuro, las perspectivas para la relación son complejas y desafiantes. La administración Biden ha expresado su interés en revivir el acuerdo nuclear, pero las negociaciones han sido arduas y lentas, con ambas partes exigiendo concesiones. La profunda desconfianza mutua, cimentada por décadas de historia, dificulta cualquier avance. Irán exige garantías de que Estados Unidos no se retirará nuevamente de un acuerdo, mientras que Washington busca una solución más duradera que también aborde las preocupaciones sobre el programa de misiles de Irán y su comportamiento regional. La búsqueda de una solución diplomática es la vía más deseable, pero requiere voluntad política, flexibilidad y una comprensión matizada de las preocupaciones de la otra parte. Superar décadas de conflicto y desconfianza no será fácil. Exige un reconocimiento de las heridas históricas, una voluntad de dialogar sin condiciones previas y un compromiso real para construir un futuro menos volátil. Sin embargo, con tantos intereses en juego y una historia tan cargada, el camino hacia la desescalada y una paz duradera sigue siendo tan esquivo como siempre. Este documental ha buscado desentrañar las capas de un conflicto que es mucho más que titulares y declaraciones políticas. Ha explorado cómo eventos históricos, decisiones políticas y percepciones culturales han tejido una compleja red de animosidad entre Irán y Estados Unidos. Comprender estas raíces es el primer paso para poder vislumbrar caminos hacia la desescalada y quizás hacia un futuro donde la desconfianza dé paso al diálogo. Para seguir explorando las complejidades de la geopolítica, asegúrate de ver nuestro próximo video.